Buenas tardes, ¿cómo está, doctora Caterín? ¿Cómo le ha ido? Me alegra pues volverla a ver, sé que está allí conectada. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de la sentencia. Habíamos quedado en que hoy íbamos a ver algunos visos de la sentencia de manera general y que empezábamos a ver lo de los recursos, haciendo pues una breve comparación con los recursos inclusive en materia de adultos, que son los mismos, pero lo único que en la fase de casación pues sí se dividen a la mitad y ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Bueno, en cuanto a la sentencia, hablábamos que la sentencia pues debe tener unos requisitos, que fue los que vimos en el artículo 604, que la sentencia contendrá la mención del tribunal, la enunciación de los hechos, la determinación precisa y circunstanciada del hecho, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y derecho, la parte dispositiva, con la mención de las disposiciones legales aplicables, la indicación de la sanción y la firma del juez de juicio. El pronunciamiento, que es el 605, que indica que la sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias. Después de ser convocadas brevemente todas las partes en el debate, el documento será leído ante las partes que están allí. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que lo requieran. La sentencia se dictará en la misma audiencia. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte dispositiva y el juez o la jueza de juicio explicará al adolescente y la audiencia de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión, garantizando con ello lo previsto en el artículo 543 de esta ley. La publicación de la sentencia se deberá llevar a cabo más tarde dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de las partes dispositivas. Esto lo difiere pues de la parte de adultos, porque en la parte de adultos dice que a los 10 días, aquí dice exactamente que dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la sentencia. Cuando hablamos de que la sentencia se pronuncia en nombre de la República y por autoridad de la ley, es la parte dispositiva. Luego de elaborar el acta de debate de la sentencia, ya la última debate donde se están cerradas las conclusiones y demás, pues se indica la réplica, la contrarréplica, el tribunal declara cerrada la fase de evacuación de las pruebas, el derecho a las partes, como indiqué, réplica, contrarréplica, se le da la palabra justiciable a la víctima si está presente y posteriormente procede a emitir la decisión sobre la base de ya de las argumentaciones dadas con anterioridad. ¿Cuáles argumentaciones dadas con anterioridad? Con la evacuación de las pruebas, tanto de las partes como la defensa del contradictorio en sí. Una vez el juez adminiculando todos esos elementos y llegando a la convicción de tomar una decisión, sea absolutoria o condenatoria, pues va a emitir la sentencia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y lo dice así. Supongamos, este tribunal de primera instancia en función de juicio único de la sección de responsabilidad penal de adolescentes del circuito judicial penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide, primero, declara responsable penalmente al adolescente fulanito de tal por la comisión del delito de tal cosa, de conformidad con el artículo 604 en consonancia con el 602, bueno, si es de absolución o condenatoria. Eso como primera parte. Luego, se impone como sanción, si es un homicidio, por decir que más grave, privativo de libertad por el lapso de 10 años, cuyo lugar de reclusión será la entidad de atención San Cristóbal de conformidad con el artículo 628. Se exonera de costas al adolescente. Se ordena librar la boleta de privación de libertad. Se ordena remitir la causa al juzgado de ejecución en su oportunidad legal. Esa es la parte dispositiva de la sentencia. Luego viene la parte emotiva de la decisión de la sentencia, que lógicamente debe abarcar los requisitos del artículo 604 y que hablábamos la clase pasada, que el principal o el blindaje de la sentencia da la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho. Es donde efectivamente el juez va a establecer qué pruebas valoró
y cuáles desechó, pero tiene que hacer la vinculación de todas y la valoración de todas y cada una de ellas. No puede dejar por fuera ninguna prueba, ni para valorarla ni para desecharla. Tiene que hacer, si eran 20 los medios probatorios, tanto de la Fiscalía como la defensa en su conjunto, tiene que hacer la valoración de los 20 medios probatorios, incluyendo desde esa clasificación, desde las experticias, desde las testimoniales y desde las documentales. Toda la valoración completa. Al hacer esa valoración, que son los fundamentos de hecho y de derecho, pues posteriormente ese es el blindaje y la motivación que le va a dar la sentencia, donde va a emitir, lógicamente, el juicio de valor y va a decir o es culpable o es declarado penalmente responsable o es inocente y se absuelve. Luego, si esa sentencia, pues lógicamente, está motivada y demás, puede ser que no sea recurrible o que las partes estén conformes con la decisión que emitió el juez y efectivamente pues no se recurra. Ahora bien, ¿qué pasa si es recurrible? Si las partes, lógicamente alguna de ellas no está de acuerdo, sea porque la defensa consideró que debía ser absuelto porque era inocente, o sea que la fiscalía consideró que efectivamente debía ser culpable y lo declaró absuelto. O sea, no hay conformidad en la decisión y lógicamente se recurre. Vamos a empezar por los recursos, los más simples por decir, que es el primero, el 607, que es la revocación. Este tipo de recurso solamente se da en autos de mero trámite y dice así: el recurso de revocación procederá solamente contra los autos de sustanciación y de mero trámite, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. En las audiencias orales, este recurso será resuelto de inmediato. En los casos restantes se interpondrá por escrito dentro de los 10 días siguientes al auto y se resolverá dentro de los 3 días siguientes. La decisión que recaiga será ejecutada salvo que el recurso haya sido interpuesto conjuntamente con el de la apelación subsidiaria cuando sea admisible. ¿Qué indica esto? Que en un momento, en una decisión, una flagrancia o inclusive en una preliminar, puede alguna de las partes solicitar la revocación sobre algún punto particular. Casi siempre el proceso es de mero trámite y se puede dar de forma oral o de forma escrita dentro del lapso previsto allí. Lógicamente que el juez, pues la mayoría de las veces, si no digo todas las veces, pues mantiene la decisión, porque revocarse es como dudar del momento de que dictó la decisión. Y pues el juez, como conocedor del derecho, pues no puede dar esa como margen, ¿no? De duda. Si usted emitió una decisión como juez en el momento y la hizo oral, o sea, es porque tiene la convicción de haberla emitido de esa forma. No va a llegar el fiscal o el defensor y le va a interponer un recurso de revocación y usted va a tambalear sobre una decisión que ya dictó y se va a revocar usted mismo la decisión y la va a cambiar. Pues no es como lo más idóneo, ¿no? A menos que haya de verdad un error por allí, que usted no se haya percatado como juez y bueno, como por garantizarle y que es algo fundamental, el debido proceso justiciable, pues efectivamente revoque su decisión y vuelva a emitir una decisión diferente o parecida, ¿no? Pero lo más sano, o sea, yo en el tiempo que estuve como juez, es preferible, o sea, y es como el blindaje que le da la autoridad y la majestad que le da al sistema de administración de justicia, que el juez mantenga su decisión, ¿no? Eso con respecto a la revocación. Luego está la apelación, que indica, solo se admite el recurso de apelación contra los fallos de primer grado, que no admitan querella, desestimen totalmente la acusación, acuerden la prisión preventiva o una medida cautelar sustitutiva, pongan fin al juicio o impidan su continuación, decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve la modificación o sustitución de la sanción impuesta, resuelvan una excepción, causen un gravamen irreparable, acuerden o rechacen el incumplimiento de una sanción impuesta, nieguen la apertura de incidencia probatoria, los que acuerden o nieguen la prescripción de la medida y los que declaren con o sin lugar la solicitud de nulidad. ¿Okay?
Esas son las causales por las cuales pues se emite la apelación. Lógicamente que también haciendo extensivo, pues también se complementa con las normas del Código Orgánico Procesal Penal. Luego está la apelación de sentencia definitiva, que es el 608A, que dice se admitirá y tramitará por los motivos, requisitos y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Apelación de la motivación de la sanción. Estas son particularidades que tiene el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que lo diferencia del adulto, porque el adulto solamente habla apelación de autos, apelación de sentencia definitiva. Lógicamente que la apelación de la motivación de la sanción es parte de una apelación de sentencia definitiva, porque ya estamos hablando de la sanción, pero aquí pues hace como la distinción o establece cuándo o cómo se motiva la apelación en cuanto a la sanción. Y dice así, también se emitirá la apelación de sentencia cuando la sanción impuesta al o la adolescente se encuentre inmotivada. En estos casos, si la alzada declara con lugar dicho motivo, anulará la sentencia solo en el caso en cuanto a la sanción, ordenando la realización de una audiencia ante un tribunal distinto en la que las partes debatirán la imposición de una nueva sanción. ¿Por qué motivación de la sanción? Recuerden que en materia del sistema de justicia penal juvenil propiamente y en materia de responsabilidad penal de adolescentes aquí en Venezuela, el juez de control de juicio e inclusive el de ejecución, pero vamos a hablar en este caso en el momento que imponen la sanción como tal, sea el de control del juicio, haciendo uso de sus facultades y de las que la ley le confiere, recuerden que tiene la posibilidad de cambiar una sanción que es privativa por una que no es privativa, cosa que en adultos no se da. En adultos se absuelve o se condena. ¿Verdad? No hay una forma de atenuar esa sanción en todo caso de culpabilidad. Mientras que en adolescente un juez puede declarar la responsabilidad penal de un adolescente, pero puede cambiar la sanción privativa de libertad que le están solicitando por una sanción que no es privativa. No le quita el carácter de responsabilidad penal o de culpabilidad, porque efectivamente lo considera que sigue siendo culpable, pero cambia la sanción y no le genera privación, sino le genera una sanción no privativa. Sobre ese cambio de sanción de privativa a no privativa debe haber una motivación, porque el juez debe decir por qué consideró que no debía privarse de la libertad y debía ser merecedor del catálogo de las restantes sanciones no privativas. Debe haber motivación. No puede decir, ah, no, Pedro Pérez, por la comisión del delito de homicidio, le impongo como sanción reglas de conducta de manera simultánea, libertad asistida y de manera sucesiva servicios a la comunidad. Ajá, y usted va a decir como fiscal o como defensor o como víctima, pero si cometió un homicidio, pero ¿por qué no lo privó si el fiscal estaba solicitando 10 años de privación y por qué el juez le cambió todas esas reglas a las sanciones no privativas? El juez no le está quitando el carácter de culpabilidad y de responsabilidad penal, lo que le está atenuando es la sanción y eso puede ser hasta cierto punto grave si no hay motivación de la sanción. Por eso se apela inclusive de la motivación de la sanción. Entonces el juez debe ser muy cuidadoso cuando hace ese tipo de cambios o de modificaciones en la sanción y motivar la misma sobre qué hechos. Ajá. Entonces hay unos hechos particulares que vamos a ver ahorita más adelante que son los 6 desde el 622 de las pautas para la aplicación de la sanción y cómo el juez puede cambiar una sanción que es privativa a una que no es privativa. ¿Ok? Luego viene la legitimación, que es el artículo 609, y dice, solo podrán apelar las partes en contra de las decisiones que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Se consideran partes el Ministerio Público, él o la querellante, la víctima, el imputado o imputada y su defensor o defensora. Por el imputado o imputada podrán recurrir su defensor o defensora, pero no contra su voluntad expresa. Eso también es algo que más está determinado allí. Efectivamente, si el adolescente no quiere que se recurra a la decisión, no puede ir el defensor en contra de la voluntad.
se fue declarado penalmente responsable, así considere que el defensor que es inocente y que tiene la posibilidad de recurrir, pero si el adolescente no quiere, pues no se recurre. Y pues de eso hay que dejar constancia expresa. Ahora bien, viene el recurso de casación. Estas son las formas de la legitimación cuando procede, la distinción que hace en la apelación y en la motivación de la sanción y el recurso de casación que efectivamente también se tramita conforme a las reglas del Código Orgánico y que también prospera o se puede generar en fase o en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y dice así, se admite el recurso de casación únicamente contra las sentencias del Tribunal Superior, que eso es igual. En materia de adultos y adolescentes, ¿cuándo se recurre en casación? Por las sentencias proferidas por el Tribunal Superior. En este caso, por la Corte de Apelaciones en adultos. En el caso de adolescentes, por la Corte Superior Accidental o por la Corte Accidental Superior en materia de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en el Táchira, hay algunos otros estados del país que sí está constituida la Corte de Apelaciones conformada como tal de adolescentes. Pero aquí tenemos una Corte Superior Accidental. ¿Por qué accidental? Porque los mismos magistrados de la Corte de Apelaciones normales son los que fungen como magistrados de la Corte de Apelaciones del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. No hay jueces superiores en materia de responsabilidad, por eso es superior accidental. Posteriormente, seguramente, como se ha ido creando en los diferentes tribunales del país, se creará aquí también la Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Pero por ahora, pues funcionamos así y es perfectamente posible, probable y adecuado y eficiente y demás. Ok. Entonces, él se recurre contra las sentencias del Tribunal Superior que pronuncien la condena siempre que la sanción impuesta sea de privación de libertad. Pronuncien la absolución siempre que el tribunal de juicio hubiese condenado por alguno de los hechos punibles para los cuales es admisible la sanción de privación de libertad. En el primer caso solo podrán recurrir el imputado o imputada y su defensor o defensora, y el segundo, él o la fiscal del Ministerio Público. Esos son cómo se debe recurrir contra las sentencias del Tribunal Superior en caso de recurso de casación. La revisión. Al igual que en adultos está el recurso de revisión y indica en materia de responsabilidad penal lo siguiente. La revisión procederá contra las sentencias firmes en todo tiempo y únicamente en favor del sancionado o sancionado por los motivos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal. Este es un recurso solamente para la parte o para la fase de ejecución. Por eso habla de sancionados o sancionadas. Es un recurso solamente para fase de ejecución. Ese recurso no se da en las diferentes fases del proceso. En las diferentes fases del proceso se apela de auto, se apela de sentencia definitiva, o si ya hubo una decisión por la Corte de Apelaciones, se casa la sentencia. Ese es el orden. Y se revisa el recurso de revisión, y muy bien lo indica, sentencias firmes. Ya cuando está firme es porque ya pasó a fase de ejecución, lo tiene un tribunal de ejecución, y por eso habla aquí de sancionado o sancionada. En el caso de adultos habla de penado o de penada, pero también prospera, al igual que en adultos, en fase de ejecución. Ojo con eso. ¿Cuál es la facultad de recurrir en revisión? Puede ejercer el recurso de revisión y dice cuáles son los que tienen esa cualidad para recurrir. El sancionado o la sancionada. Él o la cónyuge o la persona con quien tenga la unión estable de hecho. Cualquier pariente. El defensor o defensora pública o privada. El Ministerio Público. Las organizaciones de defensa de los derechos y de los adolescentes legalmente constituidas. El juez o la jueza de ejecución en aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior. Efectivamente, si el juez de ejecución observa que hay una ley, una norma que le favorece por el principio de favorabilidad, pues recurre en revisión y efectivamente es viable. Pero pues las demás partes o las más constantes, pues el sancionado, el defensor, el fiscal y demás. O sea, es un recurso, pues es bonito y pues lógicamente que es aplicable si están las condiciones para darse, ¿ok? Ahora bien, el 613 habla del trámite de los recursos propiamente en adolescentes. Ojo con esto, dice, la apelación, la casación y la revisión se interpondrán y tramitarán y resolverán
conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. O sea, rigen las mismas directrices, los mismos motivos, las mismas causales. Igual. Procederán por los motivos y tendrán los efectos allí previstos. Para el recurso de casación, solamente para el recurso de casación, se reducirán los plazos a la mitad. Y si este no es divisible por 2, al número superior. O sea, quiere decir que para el recurso de casación los plazos se reducen siempre a la mitad, como en materia de flagrancia, 48 horas, en materia de adolescentes es 24. En fase de ejecución igual los plazos se reducen a la mitad. Luego viene, ya aquí entramos propiamente a lo que es la competencia de los jueces de ejecución. Pero ya teniendo claro que los recursos son los mismos, la forma de tramitación es la misma, solo que en recurso de casación el plazo es por la mitad, pero la forma de tramitación de todos los recursos tiene la misma particularidad e inclusive tiene los mismos efectos. ¿Por qué tiene los mismos efectos? Vamos a hablar de una apelación de sentencia definitiva donde hubo contradictorio y demás. Si la apelación eran 3 imputados, por decir, pero se apeló sobre uno de ellos, solamente uno de ellos apeló, pero la sentencia fue a favor y lógicamente se extiende ese favorecimiento a los demás que no apelaron. Por eso se tramita igual que conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal y la ley pues no hace tanto énfasis porque solamente con el artículo 613 aplicando las normas de remisión del 537 me indica que todo el procedimiento, la parte procedimental se va conforme a la norma objetiva penal que es el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Ahora bien, teniendo claro eso, ya entramos a la parte de competencia del área de ejecución y que ya es la última parte de la unidad que habla. Competencia para el enjuiciamiento y el control de la ejecución, que es el artículo 614, que esto es algo también muy diferente en materia de adultos, que inclusive ahorita con la reforma sí se tocó en la parte de adultos, pero en adolescentes pues ya existía. Dice, la autoridad competente será del lugar de la acción o omisión que constituya el hecho punible, observadas las reglas de conexión, continencia y prevención. La autoridad competente para la ejecución de la sanción impuesta será el lugar donde resida el grupo familiar del sancionado o sancionada. Quiere decir que en materia de adolescentes efectivamente se puede declinar competencia si el adolescente cometió un hecho delictivo aquí en el Táchira, se juzgó por los tribunales del Táchira y demás, pero la competencia, pero su apoyo familiar, por decir, está en Mérida, y demás, toda su familia está en Mérida, se puede declinar competencia para Mérida, porque el apoyo familiar pues lo tiene allá. Y es donde la localidad donde resida, en todo caso, pues el apoyo familiar, siempre y cuando pues lo solicite, ¿no? Y se verifique qué es lo que les más favorece al adolescente sancionado. Por eso habla de la competencia para el enjuiciamiento y el control de la ejecución. Luego viene un artículo muy importante que es la prescripción de la acción, que al igual que en adultos, en adolescentes se prescribe la acción y se prescribe aquí la sanción. La prescripción de la sanción rige de determinada manera. Es muy diferente a las normas previstas en el Código Penal. Aquí especifica, dice, la acción prescribirá a los 10 años en casos de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. ¿Okay? Recuerden, ahorita vamos a ver el catálogo del artículo 628. En el 628 hay diferentes tipos penales y categoriza cuáles tipos penales merecen privación de 6 a 10 y otros de menos de 6 años. Aquí me indica que para los que merecen privación, efectivamente, en caso a los 10 años, pues prescribe de esa manera. La acción prescribirá a los 10 años en casos de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. Por decir, homicidio prescribe a los 10 años. Abuso sexual o terrorismo del 628 prescriben a los 10 años. Ahorita, de todas maneras, vamos a fijar bien el 628. A los 5 años, cuando se trate de otro hecho punible, a los 5 años, ¿cuál es otro hecho punible? Por decir, porte, lesiones, todos aquellos que no merecen privación, prescriben a los 5 años. Los que no están contemplados en el 628.
salvo aquellos casos en que la prescripción sea más favorable, se lo prevé en el artículo 90 de esta ley, y a los 6 meses en caso de delitos de instancia privada o de facto. Instancia privada, bueno, ya saben los delitos que indica, como difamación, injuria, daños y demás, que son delitos de que su accionar es por parte del impulso procesal, lo da la parte agraviada, por eso son de instancia privada. El artículo 90 habla de la favorabilidad. Si efectivamente en el Código Penal yo observo que la prescripción en ese momento le favorece más por el tipo penal, pues se aplica conforme al artículo 90 la prescripción. Pero son casos muy puntuales, hay que verificar y sacar bien los tiempos. Efectivamente, pues cada caso es diferente, y en el momento que se verifique o se señale o se pueda establecer que haya o exista una posible prescripción, pues se tiene que hacer el conteo. Por eso, o sea, yo le explico la parte doctrinaria y demás, pero en la práctica es en el momento que nosotros agarremos un expediente y lo que tengamos a la mano para poder sacar el conteo. Si hay interrupción o no hay interrupción, está prescrito o no está prescrito. Pero la línea general tienen que basarse y guiarse cuando le indiquen. Hay una posible prescripción. Si es en materia de adolescente, de la acción, yo me voy al 615, ¿ok? Luego dice el parágrafo primero, dice los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán conforme al Código Penal. Parágrafo segundo, la evasión y la suspensión del proceso a prueba interrumpen la prescripción. ¿Qué pasa con esto? En el momento que tenemos en la mano un expediente, verificamos, aquí el adolescente se declaró en rebeldía, hay una evasión conforme al 617 que ya lo vamos a ver. Esa evasión interrumpe la prescripción y se cuenta desde allí, porque cuando hablamos de que la prescripción en los términos señalados es que se empieza a computar la prescripción desde el momento de la consumación del hecho punible, ¿verdad? Supongamos, si son 10 años, estamos hoy a 27 de noviembre del 2021. El 20 o el de octubre del 2011, 2010, efectivamente, pues un adolescente cometió un hecho delictivo, un robo agravado, por decir. Desde el 2010 hasta el 2021 han transcurrido más de 10 años, o 10 años y unos meses. Si no hubo en todo ese tiempo ninguna causal o ningún acto que interrumpiera la prescripción, está prescrito. O sea, ya no hay nada que hacer. Es de orden público la prescripción, se prescribe la causa. Pero ¿qué pasa si el adolescente cometió el hecho delictivo en octubre del 2011, 2010? Pero en el 2015 el tribunal lo declaró en rebeldía. Al declarar en rebeldía hay una resolución donde efectivamente el tribunal declara la evasión de ese adolescente. Al declarar la evasión de ese adolescente por resolución, hay un efecto interruptorio de la prescripción. Allí se interrumpe la prescripción en el 2015, donde el juez emitió la resolución, y ya no se computa desde el 2010. Se empieza a contar desde el 2015. Del 2015 al 2021, ¿cuántos años han pasado? 6. No ha pasado los 10 años. Entonces no está prescrito. ¿Ve? Pues eso es el conteo que hay que realizar. Y por eso me va a las normas del Código Penal en cuanto al momento de la perpetración del hecho punible. Y me indica el parágrafo segundo que la evasión y la suspensión del proceso interrumpen la prescripción. Y el parágrafo tercero dice que no hay prescripción de la ordinario extrajudicial prevista en el Código Penal, que es el artículo 108 y 110. O sea, no aplica la prescripción esa del 108 y del 110 del Código Penal en materia de adolescentes. Ahora seguimos con la prescripción de la sanción, que es diferente. Estábamos viendo la prescripción de la acción. Ahorita es prescripción de la sanción, que también prescribe. Dice así: las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad.
Este plazo se empezará a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva o desde la fecha que se compruebe en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomará como último acto procesal la fecha de la declaratoria en rebeldía. Prescripción de la sanción. Se cuenta, supongamos, reglas de conducta. Vamos a empezar por lo más fácil. Reglas de conducta, las reglas de conducta como sanción, su término máximo es 2 años. Se impone como reglas de conducta 2 años. ¿Quién impone las reglas de conducta? Supongamos sea el Tribunal de Control, también puede ser juicio. Declaró penalmente responsable al adolescente por la comisión del delito de porte ilícito de arma de fuego y le impuso como sanción reglas de conducta por 2 años. Esto fue en el 2017. Le impuso. Quedó firme, póngale en enero del 2017, quedó firme esa decisión donde declaró penalmente responsable al adolescente por el porte y le impuso reglas de conducta por 2 años. Dice, 27 de enero, 27 de enero del 2017. Y el firme está en una resolución dentro del expediente que dice, definitivamente firme como ha quedado la decisión de fecha tal, se remite al juzgado de ejecución. Esa es donde usted le va a indicar el firme de la decisión. Pasa al juzgado de ejecución. 17 de enero del 2017. Ajá, estamos hoy a 27 de noviembre del 2021. Yo agarro como juez el expediente y me pongo a revisar porque veo que el adolescente ni siquiera se ha impuesto de la sanción, no ha ido, se ha citado muchas veces, pues en fase de ejecución en materia de adolescentes hay más de 2000 causas, lógicamente que el juez a veces no puede estar revisando todo, es humanamente imposible, pero en ese momento pues está revisando y llegó con la causa ese adolescente y observó 17 de enero del 2017. Estamos hoy 27 de noviembre del 2021. Nunca lo declaré en rebeldía. No se ha impuesto, es un porte, no es un delito de los que no prescriben. Ajá, 17 de enero del 2017, 18, 19, 20, 3 años. Han pasado 3 años. Y aquí el código me dice que debe pasar el término ordenado más la mitad. ¿Qué me indica esto? Deben pasar los 2 años de las reglas. ¿Cuál es la mitad de 2 años? 1 año. Entonces, a 2 años le sumo 1 año más, 3 años. Tienen que haber pasado 3 años y un día para que esté prescrito. Ya pasaron. Enero del 2017, enero del 2018, enero del 2019, enero del 2020. 17 de enero, para el 18 de enero del 2020, ya la sanción estaba prescrita. Se emite una resolución donde se decreta la cesación, se decreta la prescripción, se ordena la cesación y efectivamente se remite la causa al archivo judicial porque prescribió la sanción. No hay más nada que hacer. Ya no se cita más al adolescente, la causa queda cerrada por prescripción de la sanción. Ocurrió el término legal y demás. Pero ¿qué sucede si en el 2019 yo empecé otra vez, cité al adolescente, no compareció, ordené la rebeldía, la captura. 2019, interrumpí la prescripción, no estaba prescrita para el 2019, interrumpí ahí, vuelvo a contar. 2021 no, han pasado 2 años, no está prescrito, está activo el expediente y pues está vigente. Ya si llega al 2020, 21, 22, para diciembre del 2022, ya sí está prescrito. Pero bueno, ya hay una interrupción y puede ser que lo capturen en ese transcurso. Pero entonces hay prescripción de la sanción. Es una forma de interrumpir la prescripción, también la evasión, y es una forma de también interrumpirla en el momento que se compruebe el incumplimiento. Como muy bien lo dice aquí, si no hay forma de saberlo desde la rebeldía, pero otra forma es saber, supongamos que en el 2018 el adolescente sí se impuso la sanción y más, pero hasta el 2018 no fue más. Y la última constancia que reposa en el expediente que fue al tribunal fue en el 2018. Eso es una manera de verificar que más nunca fue, que hay un incumplimiento y se puede contar desde allí. Pero la forma más fácil es contarla desde el firme, porque si ya tengo un firme, pues cuento desde el firme,
sí le favorece también más al adolescente. Por eso es que cada caso particular es único y va a depender de lo que yo tenga en ese momento para verificar cómo hago el conteo. Si desde el firme, si desde la declaratoria en rebeldía o desde el último acto procesal donde el adolescente se verificó que fue al tribunal. Eso es prescripción de la sanción. Lógicamente que no prescribe la sanción en casos de delitos de ¿qué? Lesa humanidad o droga en mayor cuantía. Eso también aplica en materia de adolescentes, tanto de la acción como de la sanción. No se prescribe por tráfico, no se prescribe por ocultamiento, no se prescribe por distribución, no se prescribe por delitos efectivamente de lesa humanidad, pero sí se puede prescribir por posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y por los demás delitos comunes, ¿ok? Bueno, esa es prescripción de la acción y de la sanción. Ahora bien, evasión, que es lo que hablábamos de la declaratoria en rebeldía, que eso es una institución procesal también propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Esto no lo tiene la jurisdicción ordinaria. Y dice así, el 617. Él o la adolescente que se evada de la entidad de atención donde esté detenido o detenida, se ausente indebidamente del lugar asignado para su residencia o que sin grave y legítimo impedimento no asista al programa al que se le ha ordenado incorporarse o no comparezca a la audiencia preliminar, al juicio o ante el tribunal de ejecución, será declarado o declarada en rebeldía y se ordenará su ubicación inmediata. Si esta no se lograre, se ordenará su captura. Lograda la ubicación o la captura, el juez o la jueza competente, según la fase, tomará las medidas de aseguramiento necesarias. Cuando efectivamente el adolescente se evadió del proceso, se verificó que no cumplió con las sanciones o se escapó de la entidad, se fugó, el tribunal emite la orden de ubicación inmediata conforme al 617. Esa orden de ubicación inmediata es como una captura común y corriente porque queda reflejada en el sistema de información policial. Queda ese registro allí latente de que el adolescente está siendo requerido por un tribunal de la República. Es una ubicación inmediata. Puede pasar el tiempo y efectivamente como para activarla en fase de ejecución, si estamos, puede ordenar la captura. Visto que a la fecha de hoy no se ha logrado la ubicación inmediata, se ordena la captura. Pero, o sea, es como el término, pero la finalidad sigue siendo la misma. Ya con la primera orden que emitió el tribunal de ubicación inmediata, ya el adolescente está allí registrado en el sistema de información policial. La captura lo que hace es que vuelva el organismo o el órgano de seguridad del Estado a activarse, a buscarlo, pero ya el registro lo tiene. Ese adolescente, a menos que se haya ido fuera del país, se haya evadido de verdad del territorio, pues no lo capturan. Pero cuando están aquí, tarde o temprano lo capturan. Así tenga 30 años, porque ha pasado. Cuando yo era juez, efectivamente, a veces llegaban personas de 28, de 30, 32 años que estaban requeridos por el tribunal porque cometió un delito como adolescente y no resolvieron su situación. A menos que haya sido droga, pues esa persona uno le revocaba la medida porque estaba eso activo y eso no se podía prescribir. Pero casi siempre esos casos de capturas así de tanto tiempo ya estaban prescritos y a la persona lo que se le hace es ordenar la prescripción, se decreta la cesación y la inmediata libertad porque efectivamente ya la sanción prescribió. Pero por eso les indico, cada caso es particular y el juez como conocedor del derecho pues tiene que tener en su memoria y en su conocimiento todas estas instituciones procesales, tanto del Código Orgánico Procesal Penal como del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes para hacer un mejor uso de las mismas y aplicar una decisión acertada y justa y equitativa del momento en ese momento. ¿Okay? Ese es el 617, luego viene el 618, que es la responsabilidad civil,
y hablamos de que firme la sentencia condenatoria quienes estén legitimados para ejercer la acción civil, que esto pasa igual en materia de adultos, podrá demandar ante el tribunal que dictó la sentencia la reparación de los daños y la indemnización y perjuicios. El procedimiento se transformará conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. Por decir, en los casos de homicidio culposo, que efectivamente ya la sentencia está firme, que el adolescente, si bien es cierto, pudo haber sido sancionado por ese homicidio culposo, que efectivamente, pues bueno, estuvo detenido o se le aplicó otro tipo de sanción, pero ya la sentencia está firme, pues la parte afectada puede tramitar la responsabilidad civil, daño, lucro cesante, daño emergente, daño moral, dependiendo de la gravedad. Por decir, si efectivamente por un homicidio culposo cercenó la vida de una persona que era el único sustento de su grupo familiar, ya estando ejecutoriada la sentencia y firme, la parte afectada puede solicitar la responsabilidad civil conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal y también conforme a las reglas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, pero lógicamente se tramita conforme a que se derivó producto de una causa penal. La responsabilidad civil deviene del producto de la comisión de un hecho punible por responsabilidad penal. ¿Okay? Luego viene la discapacidad cognitiva, que dice así: como consecuencia de la discapacidad cognitiva del imputado o imputada, antes del hecho procede el sobreseimiento y no haber sido advertida con anterioridad la absolución. Si la discapacidad cognitiva es sobrevenida, se suspenderá el proceso. Si en un año no fuera posible su continuación, se dará por terminado. Si ya había recaído sanción, se suspenderá su cumplimiento. En todos los casos, el juez o la jueza la comunidad al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que acuerde la medida de protección que corresponde. ¿Qué pasa con esta discapacidad cognitiva? Esto es cuando efectivamente se verifica, pero ya con un proceso instaurado como tal, que la persona pues no estaba en uso de sus facultades cognitivas y cognitivas, se le hacen los respectivos estudios a nivel neuronal, porque esos son estudios neuronales, efectivamente se establece esa discapacidad y probablemente pues se decretará el sobreseimiento. Dependiendo de la fase, pues puede ser absuelto, pero hay que verificar el hecho particular, desde cuándo se generó esa discapacidad, por qué se instauró un proceso con una persona que aparentemente se veía normal, pero que en el transcurso del proceso se determinó que no era así. Pero efectivamente hay que establecer, no es de la nada que se puede determinar esa discapacidad, porque después eso es complejo, es delicado hasta cierto punto. Un juez debe verificar todos estos hechos y circunstancias y valoraciones y ordenar inclusive la práctica de todas las experticias que a bien tenga para poder determinar que efectivamente hay discapacidad cognitiva y que si esa discapacidad cognitiva fue desde el momento de la consumación del hecho o se generó en el transcurso del proceso, porque también, como lo dice el artículo, puede generarse en el transcurso del proceso. Quiere decir que en el momento del proceso hay una alteración neuronal y que esa persona hubo un cortocircuito, pero ya habiendo sido, supongamos, declarado penalmente responsable. Al haber sido declarado, hay una discapacidad sobrevenida. Y si es sobrevenida, porque fue allí que supongamos, suena un poco como jocoso que se volvió loco en ese momento, pues lógicamente se suspende para verificar que si esa persona vuelve a estar en sus cabales, en su sintonía, en sus procesos neuronales normales y puede continuar con su proceso. Si no vuelve al estado normal, pues bueno, se volverá a suspender o se decretará el sobreseimiento, bueno, se verificará qué institución procesal aplicable es la más idónea. Pero también esos son casos muy particulares, o sea, de 100, 1. Y o sea, es algo que se da muy pocas veces y que hay que determinarlo, porque si no, imagínense, todos los adolescentes o los adultos que han cometido hechos delictivos van a decir, me volví loco. Tampoco, ¿verdad? O sea, hay que ser muy cuidadoso en el momento de decretar o de establecer que hay una discapacidad cognitiva. Ahora vienen las sanciones, que ya es
propiamente pues la fase de ejecución de las sanciones en materia de responsabilidad, y habla el artículo 620 de los tipos. Dice así: comprobada la participación del o del adolescente en el hecho punible y declarada su responsabilidad, el tribunal lo sancionará aplicándole las siguientes medidas. Aquí establece el catálogo de sanciones aplicables al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Orientación verbal y educativa. Ya no es amonestación, de lo que hablaba en la clase anterior, no, eso es antes de la reforma del 2015. Ahora es orientación verbal y educativa. Imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y privación de libertad. Esas son las 6 sanciones por las cuales el adolescente les son aplicables en el momento de ser declarado penalmente responsable. ¿Cuál es la finalidad y los principios de las sanciones? Eso lo indica el artículo 621. Dice: las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad primordialmente educativa y se complementará según con la participación de la familia, de la escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario, de los consejos comunales y otras organizaciones sociales. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto a los derechos humanos, la formación integral del o del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social. Bueno, dentro de lo macro, estableciendo de los mecanismos inclusive a nivel internacional, porque la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente nace como producto de la implementación de esos mecanismos internacionales. ¿Cuáles son esos mecanismos internacionales? En primer lugar, la Convención sobre los Derechos de los Niños. Luego están las reglas de Beijing. Luego están las directrices de Riad. Esas son las 3 fundamentales que generaron la implementación de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que luego dividió el sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Por eso no se debe confundir, y específicamente lo que son las reglas de Beijing y las directrices de Riad, que son para el sistema de justicia penal juvenil, y la Convención de los Derechos del Niño abarca los 2 sistemas. Pero lógicamente pues hay un mecanismo internacional de implementación como base rector para la implementación del sistema de responsabilidad penal. Por eso habla que la finalidad es la adecuada convivencia familiar, que efectivamente pues tiene una finalidad primordialmente educativa, y que se busca que el adolescente que haya sido sancionado pues no cometa más hechos delictivos y en el momento que salga tenga un proyecto de vida estable, idóneo, y que pues sea un hombre o mujer en beneficio de la comunidad, de nuestra patria, de nuestro hermoso país Venezuela. Eso es lo que busca la ley con la implementación de las sanciones. Dígame, Caterina. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de las defensorías educativas en las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo en el caso de primaria, usted decía hace rato que, bueno, que todo esto, esta fase es para llevar al niño o al adolescente a que mejore su calidad de vida, ¿no? Pero entonces, en el caso de defensorías educativas, cuando ellos tienen un expediente o levantan un informe, porque alguien me dijo que eso no procedía, ¿no? Llegaba hasta cierto límite y después eso no procedía. Entonces, esas sanciones que no proceden también se pueden exponer en caso de que ese muchacho o ese niño en la sentencia sea como un recurso que puede utilizar el fiscal o algo así. Bueno, ya, doctora, recuerde que en las defensorías educativas efectivamente están establecidas en cada institución. Es deber de cada institución tener una defensoría educativa. La defensoría educativa, en el momento de verificar alguna falta,
¿verdad? O probablemente la comisión de un hecho punible tiene que hacer la participación, agotar las vías administrativas internas primero. ¿Cuál sería el siguiente paso? Consejero de protección. Pero si ya, por decir, hay una comisión de un hecho punible latente, dirigirse directamente a la fiscalía. ¿Cuál fiscalía? Si es aquí en el Táchira, bueno, la 17 y la 19. Fiscalía por la presunta comisión de un hecho delictivo y soportar con lo que levantó en su defensoría educativa, llevarlo allá. Pero ¿qué pasa si no es algo que genere como tal la comisión de un hecho delictivo? Si por decir es una falta o es un acoso, porque hay muchas situaciones de acoso, ¿verdad? Acoso escolar, bullying, que pueden generar hechos delictivos, pero por lo menos el acoso y el hostigamiento está dentro de la violencia de género. O sea, no se puede encuadrar ese hecho como tal. Hoy en día se está tratando la implementación del ciberacoso y del acoso escolar en la ley especial de violencia de género. Como tal, si hay otro, por decir, ciberacoso o pornografía infantil, que también eso pasa mucho en las instituciones, pues ya sería por delitos informáticos. Pero este tipo de delitos no están dentro del catálogo del 628. Entonces no merecen privación. Van a generar otro tipo de sanción y si se verifica efectivamente el establecimiento de ese delito que puede generar una consecuencia porque comprendieron todos los 5 elementos del delito, los 6 elementos del delito. Pero si el defensor educativo observó que eso lo puede tramitar allí y no va a crear males mayores, pues lógicamente queda allí, doctora. Lo único que el defensor tendría que estar es consciente de las consecuencias que genera. O sea, verificar el caso en particular y ver la gravedad del asunto. Debe prevenir antes que reprimir. Y sobre todo debe ser muy, o sea, estimando todas las consecuencias, porque supongamos, si lo que se está tratando ahí en defensoría son problemas de agresividad o de conductas disociales como tal, que pueden generar en lesiones y en lesiones recíprocas, debe activar el mecanismo de la fiscalía, porque ese adolescente infractor puede cometer delitos mayores o generar grados de agresividad mayor. Por eso tiene que activarse y pasar eso a fiscalía. Y ya como defensor educativo salvaría su responsabilidad, porque acuérdense que los funcionarios, y más en esa etapa de los funcionarios públicos que están cumpliendo un deber de defensoría educativa, también pueden ser responsables por omisión, ¿verdad? Si viendo que efectivamente no está, hay un producto, la comisión de un hecho delictivo y no generan o no trascienden eso y pasa algo mayor, pues ellos pueden ser responsables por omisión o cómplices de la participación de un hecho delictivo. Entonces, un defensor educativo, por lo general, es mi sugerencia, ¿no? Mi humilde opinión, que los casos que efectivamente verifiquen que pueden ser en evolución más agresivos y que pueden llegar a la comisión de hechos delictivos más graves, debe pasar eso a fiscalía. Que ya la fiscalía después no haga nada, ya el defensor educativo salvó su responsabilidad y salvó la responsabilidad inclusive de la institución educativa. Eso debe. Y también forma como un precedente al adolescente infractor y le dice, oye, o sea, tú estás cometiendo un posible hecho delictivo, la presunta comisión de un hecho delictivo con su conducta, voy a pasar eso a fiscalía. Ya que la fiscalía no tome acciones porque considera que efectivamente no genera algún tipo penal, pero ya el defensor educativo salvó su responsabilidad y salvó la responsabilidad de la institución educativa. Y también pues se le hace uso ahí al adolescente de que queda pues plasmado, porque los adolescentes hoy en día he observado que efectivamente son muy agresivos, a veces ni le prestan atención al docente, ni a los familiares, ni a los demás. Hay que tratarlos también un poco con respeto, con tolerancia, pero también haciéndoles saber que así como tienen derechos, tienen deberes y que estos deberes tienen que ser cumplidos y hay que regular la conducta. Lo que yo hablaba inclusive en las clases pasadas de ejercer el control social informal, porque ¿qué está ejerciendo ahí el defensor educativo? El control social informal como regulador de conducta
observable a través de una actuación de un adolescente que probablemente tiene una conducta disocial, y que si esa conducta disocial no se atenúa o no se evita o no se bloquea en su oportunidad, va a tener una conducta disocial como adolescente y como adulto, y que efectivamente puede generar consecuencias mayores. ¿Ok, doctora? Entonces esos serían los pasos. ¿Quedó bien explicado? ¿Sí? Ah, bueno, me alegra. Bueno, esa es la finalidad. Luego vienen las pautas para la determinación y aplicación, que es el artículo 622, que es lo que hablábamos inclusive de la motivación de la sanción, que dice, para determinar la medida aplicable se debe tener en cuenta la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, la comprobación de que él o la adolescente ha participado en el hecho delictivo, la naturaleza, gravedad y violencia en los hechos, el grado de responsabilidad del o del adolescente, la proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, los esfuerzos del o del adolescente por reparar los daños, los resultados de los informes clínicos y psicosociales. Parágrafo primero. El tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, alternativa y sucesiva, sin exceder del plazo fijado para la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse, sustituirse durante la ejecución. Parágrafo segundo. Al computar la medida privativa de libertad, el juez o la jueza de ejecución debe considerar el periodo de detención. Parágrafo tercero. A los fines de la fijación de la sanción, queda expresamente prohibida la aplicación del artículo 37 del Código Penal referido a la dosimetría penal. Bueno, estas pautas son las que va a aplicar el juez para efectivamente determinar la sanción. Y es lo que hablábamos de la facultad que tiene el juez de cambiar una sanción privativa por no privativa atendiendo a estas pautas de aplicación. Por decir, si el juez observa que la proporcionalidad o idoneidad de la medida, o sea, una privación para un delito de robo agravado, pero este robo agravado, el autor como tal, no fue el adolescente, sino fue partícipe, porque los autores principales eran adultos, cuando hay casos de adultos y adolescentes, pues puede cambiar perfectamente la sanción. La conducta predelictual o cómo ha sido el comportamiento del adolescente anteriormente en su comunidad, en su sector. Si el adolescente estuvo en el momento que no era el adecuado, con las personas no adecuadas, y en ese momento hubo una enredada y le encontraron, por decir droga, pero esa droga se la dio un adulto, todas esas circunstancias son las que se determinan para la aplicación de la sanción, por eso son pautas para la aplicación. Que la forma de aplicarlas puede ser efectivamente simultánea, sucesiva y alternativa. ¿Qué significa simultánea? Que yo como juez el juez puede aplicar, supongamos, una privación de libertad simultáneamente con reglas de conducta. Las reglas de conducta son prohibiciones o obligaciones que tiene el adolescente de hacer o de no hacer. Como son obligaciones y prohibiciones, son contestes o pueden ser aplicadas conforme a la privación, porque esas reglas de conducta pueden ser también cumplidas dentro del recinto carcelario. Por decir, tiene una privación de 3 años, simultáneamente tiene reglas de conducta por 2, porque no es que se le suma 3 más 2, sino que a la par de los 3 años cumple los 2. Y esas reglas de conducta es que debe incorporarse a las actividades de la entidad de atención, o si está en un centro de adultos, a las entidades del centro penitenciario, que debe estudiar, que no debe participar en motines, que debe respetar las reglas de convivencia, que bueno, debe asistir a orientaciones dentro del recinto carcelario. Por eso son en consonancia con las de privación. Se pueden aplicar de manera sucesiva. ¿Qué significa esto? Que al término de la privación comienzan las reglas. Pasaron los 3 años o se sustituyó, pasaron el tiempo de sustitución, se le aplican las reglas. A eso es sucesiva. De manera alternativa, pues casi nunca se aplica. ¿Por qué? Porque alternativa es como la posibilidad de escogencia. O sea, de que yo puedo elegir, o el juez puede elegir cuáles medidas puede colocar, pero para eso están las pautas. Casi siempre se aplica, es de forma sucesiva o de forma simultánea.
¿Cuál no es compatible con la privación de manera simultánea de la libertad asistida? Por decir, un juez de ejecución no puede colocar 3 años de privación de libertad y de manera simultánea libertad asistida, porque o está libre o está privado con la palabra, o sea, no es compatible, pero sí lo puede aplicar de manera sucesiva. Privación de libertad y de forma sucesiva, libertad asistida. ¿Por qué quiere decir? Que al término de la privación va a empezar la libertad asistida. Esas son las formas de aplicación de la sanción. Igualmente me indica que si el adolescente es privado de libertad, se tomará el término de la detención. Esto sucede cuando, por decir, el adolescente en la flagrancia fue detenido. Duró 3 meses detenido. Supongamos hubo decaimiento de la prisión preventiva, pero duró 3 meses. Luego llegó a fase intermedia. Él dijo que era inocente. Llegó a fase de juicio y en juicio lo declararon penalmente responsable. Se verifica que solamente duró 3 meses detenido. En juicio quedó detenido en sala porque le colocaron 3 años de privación, por decir, pero duró 3 meses. En el momento que llega a ejecución, yo voy a restar los 3 meses que duró detenido y le voy a hacer el cómputo. Quiere decir que si le colocaron 3 años, pues tendría 2 años y 9 meses por cumplir. ¿Okay? O sea, siempre voy a restar el tiempo de detención. El tiempo en libertad no, porque hay muchos adolescentes, pero yo duré 2 años en libertad bajo presentaciones. Pero duré en libertad. Eso no se puede computar como tiempo de detención. Se computa la detención del tiempo que efectivamente, físicamente duró recluido en un establecimiento. Le queda tanto por cumplir detenido. Eso es lo que me indica el artículo. Que no se aplica dosimetría penal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el adolescente robó, violó y cercenó la vida de otra persona, no se le va a aplicar 10 más 10 más 10, 30. 10 años. No se le va a aplicar concurso real ni concurso ideal de delitos. Tampoco. No hay dosimetría penal. No hay esas atenuantes y agravantes que establece el Código Penal. No hay esa sumatoria del término medio al término mínimo, como si existe en el Código Penal, que si una persona robó y violó, hay concurso ideal o real de delitos, dependiendo, hay atenuantes y agravantes, se le calcula, se le toma el término medio, la mitad, o el límite superior o el límite inferior. Eso no existe en materia de adolescentes. Se le aplica o los 10 años completos, o bueno, dependiendo de que si fue en juicio, o si admitió los hechos, pues sí, están las rebajas previstas, que eso ya lo vimos en el 583. Por eso habla de que no existe dosimetría penal. Y bueno, ya del 623 al 628 habla de más o menos cuáles son los tipos de medidas, o sea, cada una las especifica, la orientación verbal y educativa, que dice que es una explicación que hace el juez como un regaño que le hace el juez al adolescente, y ese regaño, por decirlo así, queda en acta. Usted debe comportarse bien, usted no debe hacer más eso que hizo. Cuando son delitos leves, por decir lesiones leves o unos daños o un robo arrebatón, cosas así que uno observa que el adolescente incurrió porque no sé, se dejó llevar por otros, pues son delitos muy leves, entonces se le hace una orientación y es como un regaño escrito, ya. Y es una orientación, por eso se llama verbal y educativa. La imposición de reglas de conducta, el 624, que no debe ser de 2 años, y que son prohibiciones y órdenes que efectivamente emite el juez. Y pues deben iniciarse más tardar 1 mes de impuesta y su duración máxima es de 2 años. Los servicios a la comunidad, que son tareas de interés general, de forma gratuita, que debe hacer el adolescente los fines de semana o días feriados o días hábiles, sin que implique algún detrimento o obstaculización para su jornada laboral o escuela. Estas tareas pues tampoco implican desmejoramiento de la dignidad humana o trato cruel. O sea, por decir, que lleve panfletos o algo así, ¿no? O sea, más que todo son labores de limpieza, algún tipo de donativo a una institución, que el adolescente pues sienta que está haciendo también algo por la comunidad y por la sociedad, que pinte un mural si tiene esas habilidades, que corte el césped, que limpie algún área, que vaya a ayuda a un ancianato, cosas así. Son servicios a la comunidad. Su duración no puede exceder de 6 meses.
La libertad asistida, pues también es un programa socioeducativo y lo maneja también el equipo multidisciplinario, los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales van a la casa de habitación del adolescente, verifican cuáles son las condiciones en que habita, cómo se está comportando el adolescente en la comunidad. Es un tipo de sanción más vigilada, ¿no? Por parte del equipo multidisciplinario. La semilibertad es un tiempo como en el régimen de adultos que duermen en la institución y en el día trabajan o hacen alguna actividad. Por eso se llama semilibertad. En la noche pernotan en la entidad de atención o en el centro penitenciario y en el día salen a trabajar o a hacer su actividad laboral. Pues también su duración no puede exceder de 1 año. Y la privación de libertad, que es lo que hablábamos de es la medida más gravosa como sanción, que efectivamente es una restricción del derecho a la libertad. El adolescente queda detenido, que hay 2 formas, en todo caso hay 2 establecimientos de delitos o de privación dependiendo del delito, que en el literal E, la privación no puede ser menor de 6 ni mayor a 10 cuando son delitos de homicidio, excepto el culposo, violación, secuestro, delitos de drogas en mayor cuantía, en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato, terrorismo, y efectivamente no puede ser menos de 6 ni mayor a 10. Y cuando se trata de otros delitos como lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículo automotor, abuso sexual o asalto al transporte público, no podrá ser menor de 4 ni mayor a 6. En ningún caso la privación de libertad puede exceder de ese límite. Si incumpliere el adolescente estas medidas o cualquiera de las otras, se puede revocar la medida y colocarse hasta 6 meses de la privación de libertad. Esto es en el caso de, supongamos que el adolescente salió en libertad, porque la privación de libertad puede ser sustituida si el adolescente cumple con los parámetros dentro de la entidad, ya tiene cierto tiempo, se está portando bien, puede ser sustituida. Si supongamos es sustituida por reglas de conducta, estas reglas de conducta pues se va a verificar un cumplimiento. Si el adolescente no cumple con esas reglas de conducta, hay una evasión. Se declara en rebeldía y cuando el adolescente es capturado, se le revoca las reglas de conducta y se le puede privar hasta 6 meses, lo que indica una de los apartes del artículo 628, que dice, si incumpliere justificadamente otras sanciones que le hayan sido impuestas, la privación tendrá una duración máxima de 6 meses. En caso de reincidencia o concursora, se sancionará al adolescente con el límite superior a la sanción. O sea, si es un adolescente que ha cometido hechos delictivos y no supera, no hay ese proceso de inserción y de internalización, pues se va a colocar siempre el límite superior. Y una de las formas es que dice que efectivamente el adolescente pues también puede ser sancionado con privación de libertad por participaciones accesorias o formas inacabadas. Esto con la actual reforma. Con la reforma antes del 2015, un adolescente, supongamos cometía homicidio intencional en grado de frustración, no era privado de la libertad. Se le aplicaron otro tipo de sanciones y medidas cautelares. Hoy en día sí, el adolescente, si lo imputan por homicidio intencional en grado de frustración, eso es una forma inacabada en la comisión del delito y sí genera como sanción privación y puede quedar privado de libertad. Igual con las participaciones accesorias. ¿Cuáles son las participaciones accesorias? Complicidad, facilitador, cooperador. Por participaciones accesorias, también el adolescente puede quedar privado de la libertad. Supongamos, robo agravado en grado de facilitador. Igualmente, puede ser privado de libertad, solamente que conforme al 628, no puede ser menor de 4 ni mayor de 6. Pero sí genera privación de libertad como sanción. Bueno, luego del 629 en adelante habla de los deberes y los derechos de los adolescentes. Los invito a leer porque esos son efectivamente las directrices que el adolescente debe cumplir dentro de los regímenes de las entidades de atención. Habla de un plan individual, el plan individual en tanto en sanciones privativas como no privativas. En las privativas es un establecimiento de como un diagnóstico. Se verifican los factores que el adolescente, por qué cometió el hecho delictivo, pero se establecen metas, fechas y estrategias efectivamente
efectivamente para que el adolescente pueda cumplirlas. Una fecha determinada, una meta y una estrategia. Por decir, una fecha hasta finales del 2022. Una meta, que el adolescente llegue a tener empatía con la víctima. Una estrategia a través de orientaciones psicológicas o con los trabajadores sociales de la entidad. Con esa estrategia se va a permitir que el adolescente pueda empatizar con la víctima y que haya esos procesos de internalización de la conducta transgresora. Esos son los planes individuales. También se elaboran planes individuales en sanciones no privativas de libertad. Y bueno, está el manejo de las entidades de atención, los acondicionamientos que deben tener las entidades de atención, el personal de las instituciones, que es cómo se egresa a un adolescente y la ejecución de las medidas. Hasta aquí, pues bueno, ya muchachos, con esto terminamos procedimiento penal a menores. Espero que haya sido de su agrado la materia. Felicito pues a la doctora Caterina, al doctor Abigail, porque siempre pues han estado presentes y han cumplido con las actividades. Al doctor Abigail lo felicité por su mapa conceptual, ya está, lo incluyó inclusive la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la vigente, y eso es muy importante que estén atentos con las leyes vigentes, mientras que otros participantes, un craso error, no incluyeron la reforma, e inclusive colocaron normas del Código Orgánico Procesal Penal del 2009. O sea, eso para un abogado es muy grave, muy grave, muy grave. Hay que estar muy pendientes de las innovaciones y a la vanguardia y sintonía de lo que está sucediendo en el país, ¿ok? Sobre todo en materia penal y bueno, que ustedes están haciendo esta maestría en procesal penal. De verdad los felicito, un placer haber compartido estos procesos tecnoformativos y virtuales con ustedes y bueno, estoy a la orden para lo que ustedes consideren que los pueda apoyar. Como les indiqué, pues no me las sé todas, pero lo poco que sé, pues siempre quiero compartirlo con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que me quieran decir? De mi parte, doctora, pues muchas gracias. De verdad que son muy gratas las clases que usted da, bastante comprensibles. Pues usted sabe que en mi caso pues estoy comenzando con la carrera y pues son detalles que yo he tenido por ahí con la parte de las leyes, pero ahí voy luchando y voy luchando, como dicen, metiéndome en el área. Pero de verdad, profe, felicitarla porque yo creo que el aprendizaje tiene que ser significativo, ¿no? Y pues de parte suya, el aprendizaje que yo he tenido ha sido muy significativo. Y de verdad que para mi área, pues, sobre todo en la parte penal y las de argumentación que también nos dio, ha sido muy excelente. De verdad, profe, yo la felicito a usted. Gracias, 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 gracias. Me siento contenta con esas palabras y de verdad, pues, esa es la idea, ¿no? De ser cada día un poquito mejor de lo que fue ayer o de lo que fue hace unos segundos. Gracias. ¿Y el doctor Abigail me quiere decir algo? Doctora, igualmente, ¿me escucha? Sí. Doctora, igualmente, muchas gracias. Sí, muy, en verdad, muy práctico y una manera muy didáctica de explicar los casos. Sí, bueno, y gracias por todo el aprendizaje y siempre pendiente de aquí con el curso, ¿no? En relación, bueno, al tema, yo tenía una pregunta, no una última. En cuanto a los derechos del adolescente, que dice derecho del adolescente con medida de privación de libertad. Hay un derecho ahí que dice derecho a la salud sexual y reproducción para mayores de 14 años. Ajá. Ahí yo tengo cierta interrogante. No sé si posiblemente usted con toda seguridad puede ahondar un poco en ese tema. Claro, al adolescente igual que al adulto se le da ese derecho, esa posibilidad de que si el adolescente teniendo 14 o 15 años ya tiene una pareja, se le da dentro de su entidad de atención un espacio para que pueda tener pues esa facilidad o esa relación sexual con su pareja. Pero efectivamente tiene que ser comprobable
que tengo una pareja ya consolidada, no es decir que tengo una noviecita y demás, no, no, que sea un concubinato establecido, que lleve la carta de concubinato y demás, y que sea la pareja del adolescente. No es que vaya la novia de hoy, la novia de mañana, no, 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 que sea una relación consolidada bajo esa figura de concubinato, pero lógicamente que tiene ese derecho a su reproductividad sexual y a satisfacer sus necesidades sexuales, y hay el espacio como en los adultos en la entidad de atención. Gracias. Bueno, ahora sí, ya se me está acabando la hora. Antes que cierre, me despido. Chao. Cuídense mucho y Dios los bendiga.